La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. El cuerpo textual y el cuerpo humano. En esta charla, Orlando Mondragón, ganador de la más reciente versión del Premio Internacional de Poesía Loewe, uno de los más importantes de nuestra lengua, conversa con su amigo y colega Ángel Vargas sobre las analogías entre medicina y poesía, entre el cuerpo humano y ese organismo no menos complejo al que nombramos texto. Además, Orlando nos entrega en propia voz una breve muestra de sus cuadernos de patología humana, el libro que le valió el galardón. Los dejo, pues, en compañía de Orlando Mondragón y Ángel Vargas. Que lo disfruten. Buenas tardes, Orlando. Buenas tardes, Ángel. Gracias por aceptar la invitación que les he hecho a través del Centro Cultural Tijuana para abordar este tema, el cuerpo textual y el cuerpo humano, las relaciones entre la poesía y la medicina. Como una forma de poner una introducción para que ustedes conversen, tal vez incluso con la ambición de animar la charla, voy a leerles una cuartilla de algunas ideas que se me ocurren, podrían formar parte de aquello que hemos propuesto para conversar. El cuerpo textual y el cuerpo humano. Muchas religiones, entre ellas la católica, han visto el cuerpo como el origen de todos los vicios y desde esa mirada se han obstinado en condenarlo y encubrirlo. En el ámbito laico contemporáneo, la tendencia a descorporizar la experiencia, a hacer del cuerpo otra realidad virtual, se inserta en la misma lógica de negación. De pronto se extiende la imagen de una humanidad incorpórea, de un mundo poblado de fantasmas. El cuerpo, sostiene Foucault, es un texto construido socialmente. En ese texto es posible leer todo tipo de supersticiones, censuras, condenas. Al mismo tiempo, en esa construcción textual están inscritas las numerosas tentativas de reivindicar la realidad corporal de nuestra especie. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo psíquico, espiritual, emocional, sensible, todo en esencial unidad. El poeta, el que escribe, es un cuerpo que aspira a hacer contacto con otros cuerpos. Por lo tanto, la corporeidad es la materia misma de toda escritura. La medicina ha sido tradicionalmente caldo de cultivo de poetas. Ahí están, entre muchos otros, John Keats, William Carlos Williams, Elías Nandino y el famoso endocrinólogo Gregorio Marañón. Hoy parece renacer el interés de los médicos por la lírica. En muchos ambientes académicos, la poesía empieza a verse con seriedad como un antídoto contra ese engranaje sistémico que convierte a muchos médicos en profesionistas al servicio de las firmas farmacéuticas. Robert Graves ha dicho, creo que con buen tino, una bien seleccionada antología es un dispensario completo de medicina contra los trastornos físicos más comunes y puede emplearse lo mismo para prevenirlos que para curarlos. Hasta ahí Graves. No obstante, a mi parecer,
es necesario agregar que la poesía toca el orbe de la medicina desde un lugar donde las certezas cuantificables son borrosas, algo que algunos médicos están comenzando a entender. Como sea, existen estudios que han demostrado a partir de resonancias magnéticas que leer o escuchar poesía activa un circuito de recompensa del cerebro conocida como vía mesolímbica, por donde circulan las dopaminas. De ser así, estaríamos hablando de un estímulo no farmacológico capaz de reducir el dolor y eventualmente de sanar el cuerpo enfermo. Hay instituciones académicas que comienzan a considerar la necesidad de que los médicos se acerquen a la poesía como parte de su formación profesional. No deja de ser emocionante imaginar a los futuros médicos leyendo poemas y comentándolos. Quizás mediante esta práctica algo nuevo aprenderían sobre la enfermedad, el sufrimiento, la soledad y otras aflicciones humanas. Y si no nuevo, por lo menos distinto. El mismo William Carlos Williams sostiene que no es función del poeta exponer ideas, sino expresar su visión interior y exterior de las cosas. Agrega que en este sentido, la profesión médica le resultó de gran ayuda, pues contribuyó a nutrir su visión del mundo. ¿Alguna vez interrogado sobre la manera en que había logrado conciliar su trabajo como médico con el ejercicio de la poesía? William Carlos Williams respondió: el médico debe escuchar a sus pacientes, estar atento a las modulaciones de sus voces. ¿Qué otra cosa debe hacer el poeta con su propia voz y la de quienes lo rodean? Nunca, continúa William Carlos Williams, traté a un paciente como un sujeto operable o curable. En cambio, a cada uno lo vi como lo que todo cuerpo humano es, una obra de arte. La tarea del poeta no es hablar en vagas categorías, sino recrear su experiencia de lo real. De igual manera, el médico tendría que ver cada cuerpo como una realidad material única, es decir, tendría que partir del cuerpo que solicita su atención y transitar de lo particular a lo universal. Palabras curativas, poesía y medicina es un documental de 60 minutos filmado en 2008 en la Universidad de Florida que recoge la experiencia de varias personas que buscan recuperarse psicológica y físicamente de enfermedades que han modificado dramáticamente sus vidas. En la película aparecen 3 médicos, 2 pediatras y un neurólogo. John Fox, poeta y terapeuta certificado de poesía, ya existe eso, notable, un terapeuta certificado de poesía, se une al equipo. Estos 4 hombres siguen explorando el poder curativo de la poesía y su uso terapéutico. La tesis es que el lenguaje en trance de ritmo, la poesía, puede llevar a las personas del desánimo a la esperanza. Este es, pues, solamente, insisto, una lluvia de ideas, unas cuantas propuestas para que ustedes, Omar, Ángel, con toda libertad y desde luego desde sus propias perspectivas y ámbitos, pues tengan esta charla que les hemos propuesto. Les dejo pues los micrófonos. Bienvenidos Orlando, bienvenido Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que es una gran introducción la que acabas de hacer sobre justo este tema que, bueno, sobre el que vamos a dialogar hoy, Orlando y yo. Agradezco muchísimo la invitación, agradezco muchísimo la posibilidad de estar aquí, al menos virtualmente.
Y bueno, también acotar que sí me gustaría que esto además sea una especie de celebración, ¿por qué no decirlo de esta manera? Por el premio que acaba de ganar Orlando, que tiene que ver justo con un libro que aborda el tema del cuerpo y de la enfermedad, ¿no? Que es Cuadernos de Patología Humana, y que es el premio de poesía del 9, un premio muy prestigioso, muy prestigiado, un premio importante, y que es además el ganador más joven y el primer ganador mexicano, si no estoy dando, espero no estar dando un dato erróneo, pero bueno, mostrar también como ese entusiasmo y esa alegría y esta celebración, ¿no? Por el premio Orlando. Y bueno, me parece también muy importante lo que acabas de decir sobre las maneras las visiones que tenemos sobre la poesía, la relación entre la poesía y la ciencia, en particular con el cuerpo, específicamente en este caso con la medicina, porque quizá una de las relaciones que últimamente yo he escuchado más de compañeros poetas, incluso estudiosos de la poesía, de la literatura, es esta comparación entre el cuerpo textual y el cuerpo humano, asumiendo que toda experiencia de la escritura, todo proceso creativo pasa a través del cuerpo, ¿no? No solo escribimos sobre el cuerpo humano, sobre sus patologías, sobre sus enfermedades y sus experiencias, sino que escribimos desde un cuerpo, ¿no? El pensamiento atraviesa inevitablemente los procesos corporales, pues. Lo que a mí me parece interesante en este caso, en el caso particular del libro de Orlando, es que no es una relación de quien está experimentando la enfermedad en carne propia. Es una relación más, muchas veces de espectador, claro, de profesional de la salud, que me parece también muy importante, pero muchas veces es simplemente un testigo, ¿no? De ahí que en algunos momentos el libro nos parezca justo esta bitácora, este cuaderno de anotación, a veces de manera sumamente fría, y que quizá uno de los grandes logros del libro y de la escritura de Orlando tiene que ver con la manera en la que logra hacer de una escritura desprovista en muchos momentos de de lenguaje que podríamos considerar prototípicamente estético o poético, logra alcanzar una tesitura poética, ¿no? Quizá un poco a la manera de Raymond Carver, que se me viene de forma inmediata a la mente, ¿no? Como esta desnudez de la experiencia, aparentemente sencilla, pero que me parece que es producto de un nivel de observación sumamente profundo de la experiencia humana. Entonces, la experiencia ya no es solamente del yo poético, del yo lírico, como ser que está experimentando, sino como ser que está siendo testigo de experiencias de dolor y de experiencias de enfermedad de otros, ¿no? En ese sentido, me parece que se cumple una de las cosas que a mí más me gusta de la poesía y de la literatura, que tiene que ver con la empatía. No es un yo lírico que está observándose a sí mismo, no es un yo lírico que se está mirando al ombligo todo el tiempo, es un yo lírico que está observando el dolor del otro, ¿no? Es un yo lírico que está inmerso en un proceso de empatía profunda, ¿no? Y eso se logra ver en el texto de Cuadernos de Patología Humana. Y bueno, no sé si Orlando quisiera hablarnos un poco más sobre cómo fue el proceso. Yo conozco, diría, gran parte de la escritura de Orlando. En su primer libro, por ejemplo, Episodio al Padre, hay también un papel de cuidador, pero es un cuidador que tiene una relación familiar con el enfermo, ¿no? Entonces, hay por ahí una relación, quizá hay un vínculo entre la escritura de aquel primer libro, un gran libro también, y este segundo libro. Pero más allá de eso, no conozco en la escritura de Orlando otro libro en el que la profesión de médico esté permeando la escritura, ¿no? Probablemente los futuros lectores de Orlando podrían decir que hay una transparencia entre el yo escritor y el yo lírico, el yo que aparece en sus textos, pero lo cierto es que solamente 2 de sus libros
son los que abordan este tema de una manera directa y clara, ¿no? Más o menos clara y transparente. Pero bueno, el resto de su escritura quizá explora otros temas, ¿no? Entonces me quería acotarlo justo porque me parece importante también entender que los recursos de la escritura de Orlando van mucho más allá de su profesión y que su capacidad de tomar la experiencia sensible también puede ir por otros lados, por otras profesiones que no necesariamente tengan que ver con la medicina o con el hecho de estar, pues, ¿no? Inmerso en un ambiente hospitalario. El caso, el grandioso caso de este libro, de Cuadernos de Patología, claro, es producto también de la decantación de una experiencia, pero también de un ejercicio de empatía, ¿no? Entonces me parece importante acotar eso. Y bueno, creo que ahora Orlando nos podría decir mucho más a fondo cómo fue que nació esta idea, cómo fue la experiencia. Y también me gustaría poner como sobre la mesa el tema del papel de la pandemia, el papel del COVID, ¿no? Porque lo hemos relacionado quizá mucho. No sé realmente si este libro nace a la par de COVID-19, si es como un proceso anterior, ¿cuáles serían las relaciones? Ay, muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Eduardo, por esa introducción tan bella y por este espacio para poder charlar sobre poesía y sobre, pues sí, justo estas relaciones entre el cuerpo y el cuerpo textual. Eh, bueno, respondiendo un poquito a lo que preguntaba Ángel, es un libro que nace desde hace mucho. Creo que justo el proceso de escritura tiene como dos fases. La primera fase es una fase en donde nuestras experiencias o nuestras vivencias se van filtrando, ¿no? Tienen como una especie de filtrado y hay una materia que se va decantando al fondo de nosotros mismos, ¿no? Y la otra parte, que es la parte propiamente de la escritura, es este proceso de recuperación de lo que se fue decantando, ¿no? Y es la parte que es más, más problemática porque se revuelven muchas cosas dentro de uno mismo. Ahora bien, el libro yo lo comencé a escribir gracias a una beca literaria, la beca del PECDAC, del Programa de Estímulo a la Creación del Estado de Guerrero. Fue un libro inicialmente pensado para hacer el recorrido de un médico en una noche de guardia. Me interesaba mucho poner la voz poética, en la voz lírica, la voz de un médico, porque justamente como mencionaba Ángel, a veces la mayoría, o al menos es más común encontrar el texto, un texto de alguien que esté atravesando por la enfermedad o que sea testigo familiar de alguien que atraviesa por la enfermedad, ¿no? Y no desde la responsabilidad del cuidador. Y eso me parecía bastante rescatable porque me preguntaba qué es lo que tiene que decir esta persona que está al cuidado de uno, el que tiene la fragilidad del cuerpo en sus manos, el que tiene esta responsabilidad y esta proximidad con el cuerpo enfermo, pero también hay una distancia eh, insoslayable porque tiene que existir esta distancia hacia el otro, ¿no? Para poder cometer los menos errores y poder también de alguna manera protegerse uno mismo. Y esa búsqueda, esa reflexión me parecía muy, muy interesante. Obviamente, del proyecto inicial creo que no quedó mucho, si no es que nada, pero porque creo que también el libro, o al menos como yo concibo el proceso de escritura, creo que el mismo libro te va exigiendo sus temas, te va exigiendo su ritmo, y este proceso de transformación es parte del proceso de escritura. Creo que de ese primer proyecto me queda la voz poética, la voz lírica desde el médico, y poco a poco se fue transformando como en algo más polifónico, quiero pensar que en algo más polifónico,
en una suerte de reflexión también sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y sí, claro, me parece muy interesante esta relación del cuerpo textual, porque creo que em, a través de la forma en que concibimos al cuerpo humano es también una especie de la forma en que pensamos, ¿no? Está muy ligado con nuestros avances tecnológicos y nuestros avances eh, de entendimiento de nuestra propia corporalidad. Pienso, por ejemplo, en los griegos, que en los que el número 4, a los que el número 4 era un número místico, ¿no? Entonces el cuerpo humano estaba formado por 4 humores distintos que se correspondían con 4 puntos cardinales y estos a su vez con 4 elementos, ¿no? Y eso fue como en una parte importante del pensamiento de la humanidad, y así era concebido el cuerpo. Posteriormente esto se fue transformando y en la Edad Media el cuerpo no era sino una vasija, un recipiente donde residía temporalmente el alma, ¿no? Y conforme se fue transformando nuestro entendimiento y nuestro avance científico, eh, pudimos concebir el cuerpo como una especie de maquinaria, ¿no? Ya en el siglo, a inicios del siglo pasado, digo, al finales del siglo pasado, ¿no? Con la revolución industrial, el cuerpo era una especie de maquinaria donde había reacciones físicas y químicas, y ahora siento yo que estamos en una época donde se concibe el cuerpo a través de estas relaciones complejas de átomos, de neurotransmisores, hormonas y sistemas eléctricos complejísimos, ¿no? Es un sistema abierto que recibe y emite señales por igual. Y creo que es, eso es muy valioso poner dentro de un texto, porque pues finalmente eh, somos más, formamos parte más de nuestro tiempo que de nuestra propia patria, ¿no? Creo que el poeta, no sé de dónde me estoy robando eso, no sé a quién estoy citando en este momento, pero sí creo que lo citaba Eugenio Montejo. Estoy citando a Eugenio Montejo. Creo que el poeta forma parte más de su propio tiempo, ¿no? Es un poeta de su tiempo y es inevitable este tipo de relaciones, ¿no? Cuando escribimos. Es inevitable ponerse al margen de los conocimientos de nuestra época. Aunque nos gustaría, bueno, a mí me encantaría ser un poeta visionario, ¿no? Ir más allá, pero sé que estoy ligado a mis circunstancias y a mi momento. Me parece importantísimo lo que dices, ¿no? Porque muchas veces estamos justo muy preocupados por trascender en la escritura, pero descuidamos esta parte contemporánea, ¿no? Descuidamos lo que nuestro yo sensible está experimentando en este momento. Y eso también me parece importante, ¿no? Quizá la manera más, bueno, no sé, pero quiero pensar que una de las maneras de llegar al futuro lector, que creo que de eso se trata en realidad esta entrecomillada, muy entrecomillada trascendencia literaria, tiene más que ver con lograr hablar de lo que realmente es humano o profundamente humano, ¿no? Para que pueda llegar en el futuro a un lector que lo siga atravesando de la manera en la que pueda atravesarnos a nosotros o a un lector contemporáneo. Me llama mucho la atención también que hables de esta especie de traición que vivió como tu proyecto literario, ¿no? Nacido a raíz de de un estímulo de una beca, y que digas, me encanta que digas que el libro tomó su propio rumbo, ¿no? Que aquel proyecto que tenías, quizá quienes se han enfrentado a este arte complejo de hacer proyectos literarios para becas, saben que en algún momento ese proyecto se va a desmentir a sí mismo, ¿no? Que en el proceso de escritura tiene mucho más justo de experimentación científica que, no sé, de una tesis, ¿no? Demostrativa, ¿no? Que llegan a demostrar muy pocas cosas y que se está experimentando mucho más de lo que al principio uno quería. Entonces me parece importante eso, ¿no? Que el libro haya tomado su propio rumbo y que haya encontrado, sí, que haya encontrado sus propios hallazgos, ¿no? Eso me parece importantísimo. Claro, porque Eh, finalmente es sí. como
sentirse dentro de esta libertad creadora, ¿no? También es parte de esa libertad, dejarse un poquito llevar por tus intuiciones, ¿no? Yo creo Sí. mucho en la intuición. Digo, a- a- también creo que hay lo que otros podríamos llamar inspiración, ¿no? Que es también un término medio controversial ya ahora. Pero justo creo que nuestras intuiciones poéticas, pues van de la mano mucho también de nuestras lecturas, de todo esto que te mencionaba que está al fondo de nosotros y está revolviéndose y uno intenta rescatar ciertas partes y dejar que eso tome su rumbo, pues para mí al menos es parte como fundamental de la escritura y que es lo que a veces a mí me permite llegar más allá de lo que yo quería decir, ¿no? O sea, permitirle también al texto descubrirse y descubrir, ¿no? Sí, me encanta esto que dices sobre eh, perdón, la inspiración, porque creo que está muy mal vista actualmente. Hay como una serie de escritores que están casi luchando en contra de que la inspiración realmente existe o no. Yo diría que incluso puedo llegar a ser uno de ellos. Prefiero creer más bien en una suerte de asimilación de estímulos, ¿no? Quizá vives algo, lees algo, ves algo y en algún momento algo se decanta y ¡pum! Surge eh, el poema o el hecho estético, ¿no? Pero sí me parece importante hablar de esto que tú mencionabas, que es como la intuición, ¿no? A veces esa pauta, esa toma de decisiones en el proceso creativo te lo va dando pues, la intuición, ¿no? No estás seguro de que ese sea el camino, pero allá lo que te está diciendo que sí, ¿no? Y en la medida en la que uno lo vaya siguiendo, también va surgiendo un proyecto que deja de ser un proyecto y empieza a ser más bien un proceso creativo, un proceso de escritura, ¿no? Un proceso de incertidumbre en realidad, ¿no? Justo apenas estaba leyendo un ensayo de Elisa Díaz Castelo, que creo que es una de las poetas que más ha pensado esta relación de ciencia y poesía, ¿no? Y ella citaba a otra poeta norteamericana cuyo nombre ahorita se me escapa, eh, y decía que justamente la poesía y la ciencia pues son aparentemente polos opuestos, ¿no? Solo en apariencia. En realidad hay más vasos comunicantes de los que uno puede correlacionar. Y esta poeta que menciona Elisa decía que tanto la poesía como la ciencia resisten la incertidumbre o son especialmente fuertes ante la incertidumbre, ¿no? Quizá la función de la ciencia es empujar los límites del conocimiento, ¿no? Y abarcar un poquito menos, eh, cubrir esa parte de incertidumbre que está empujando. Y la función de la poesía es justamente pararse frente a la incertidumbre, ¿no? Y de alguna manera contemplarla y nombrarla. Y me parece muy interesante eh, lo que menciona sobre la intuición, porque creo que la inspiración, decía Wisława Szymborska en su aceptación del premio Nobel, que a ella le quitaba, ¿no? El derecho a la inspiración a los poetas y también se los otorgaba a los jardineros, a los profesores, ¿no? Incluso a los médicos. Porque, claro, hay cosas que nos detonan, ¿no? De pronto hay gatillos eh, que nos están detonando ciertas cosas y pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, Hay algún olor que empieza a detonar la memoria, ¿no? Ciertas voces, cierta música. Y creo que en parte va ahí como caminado a mi idea de lo que es la inspiración y de cómo también me voy acercando al hecho poético. En Cuadernos de Patología Humana hay un yo lírico testigo, ¿no? Que mira, siente y escucha parte de ese dolor, digamos, que se desarrolla en el ambiente hospitalario.
En ese sentido hay también, por lo tanto, muchos dolores, hay muchas voces, ¿no? Hay muchos otros, ¿no?, que están siendo observados. ¿Cómo fue para ti esta experiencia hospitalaria? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo llegas a versos tan aparentemente secos y al mismo tiempo profundos, como preguntarte, ¿y qué hago con este niño muerto que no quiere ser cargado por su madre, ¿no? Que me parece quizá justo uno de esos momentos más interesantes de tu libro, ¿no? Más profundamente bellos, terribles, brutales, pero que es de los que a mí me parece que en la literatura merecen la pena. Justo creo que em, cuando me planteé hacer este libro, eh, creo que me interesaba mucho que el lenguaje fuera directo y fuera plano, porque, bueno, también lo fui descubriendo, ¿no? Que muchas veces quería alcanzar como algunas altitudes líricas, pero algo se me resistía. Y creo que ahora más bien pienso que era mi propia resistencia a poder sentir a permitirme sentir con los pacientes, ¿no? Y que fue una distancia que de manera, digamos, inconsciente yo me interpuse entre el poema y finalmente, pues es lo que fue dictando el tono del libro, ¿no? Esta sequedad, esta frialdad, digamos, em, ante el sufrimiento del otro, ¿no? Porque cuando se vive en un hospital, digamos, las vivencias de un hospital son, las aproximaciones de un médico con un enfermo siempre son violentas, porque implica eh, pues un parteaguas, una etapa de crisis donde hay hay tres posibilidades, ¿no? Está la sanación, está la secuela o está la muerte, ¿no? No hay otra vía más allá de esas tres salidas posibles. Entonces, en esta violencia, el médico, creo yo que no nos han enseñado, o no, más bien no nos enseñaron durante la carrera cómo poner distancia ante esa emoción tan potente que se vive, ¿no? Creo que o al menos yo lo observo con mis amigos médicos, llegamos a tener como ciertos métodos, ciertas barreras que nos ponemos ante el paciente y es inevitable porque es una forma también de protegernos a nosotros mismos, ¿no? No podemos estar llorando con todas las historias que tenemos frente a nosotros y hay una frialdad que se va aprendiendo, ¿no? También. Y creo que también eso es muy importante reconocerlo, que podemos llegar a ser fríos y sádicos, que podemos llegar a sentir cosas como el rencor, la envidia, y eso me interesaba explorarlo, porque era mi manera de también de estar siendo sincero conmigo mismo. Y justamente el lenguaje seco y el lenguaje directo era lo que más me estaba funcionando para em, poder llegar al ritmo, llegar a la distancia, a la contundencia que quería transmitir de estas experiencias. Y también con la propia honestidad, porque creo que eh, hablar de la muerte siempre es difícil, ¿no? Y más si no es una muerte propia, porque es una muerte digamos, no es una muerte cercana, no es una muerte de tu padre, tu madre, pero de alguna manera también te atraviesan todas esas cosas. Estar todo el tiempo ahí frente a cuerpos dolientes, a cuerpos enfermos, te pone en jaque con las decisiones que estás haciendo de tu salud, de tu vida, de tu propia familia, no sé. Hay muchas cosas que quise demostrar en ese libro y el ritmo, el lenguaje, se fue imponiendo. Realmente no lo contemplé así desde un principio, sino que se fue imponiendo eh, su propia forma, ¿no? Podría ser que la profesión misma es un recordatorio constante, ¿no?
un memento mori casi perpetuo, ¿no? De que el cuerpo es esto, el dolor es esto, la enfermedad es esto. Inevitablemente vamos a morir, y en ese sentido quizá sí hay un momento en el que te endureces, ¿no? Lo que a mí me pasa con la lectura de Cuadernos de Patología es que, a pesar de que el yo lírico puede llegar a ser un yo sí sumamente frío, es un yo lírico que te está revelando esa realidad hospitalaria y esa realidad de dolor, ¿no? En ese sentido, me parece brutal y un libro importante, porque creo que en el caso de la poesía muchas veces la manera que tiene el lenguaje por poder revelar eh, violencias cotidianas o experiencias vitales que pueden llegar a ser violentas, brutales, es a través de la falta de ornato, ¿no? Simplemente revelando la experiencia, simplemente revelando lo que está sucediendo, ¿no? No formando parte de la escena, sino siendo testigo y no emitiendo un juicio. Y me parece que eso lo logra perfectamente tu libro, Orlando. Hay momentos en los que me recuerda como a esta crudeza de Morgue de Gottfried Benn, ¿no? Que me parece que ahí podría haber una relación. Y me gusta pensarlo así, en el sentido de que ambos libros me parecen libros de verdad profundamente necesarios e importantes, ¿no? A tal grado de que haber sido premiado en un certamen como el LUE, que, digamos, tiende a premiar otro tipo de retóricas, otro tipo de poéticas, haber premiado un libro que hable de una manera tan franca, tan directa y tan desprovista de ciertos recursos que pueden llegar a ser muy atractivos para como esa península literaria, me parece de verdad algo importante y sintomático, ¿no? Y bueno, no sé si hay oportunidad de escuchar parte de ese libro, quizá un par de poemas. Sabemos que pues, vamos a poder leerlo en algunos meses, que no son muchos, ¿no? Para los futuros lectores quienes estén interesados en leerlo. Puedo Claro, presumir claro. de que ya lo leí, Sí, pero bueno, habrá que estuviste ahí esperar para durante todo poder el ver proceso. el libro materializado. Muy pocos meses realmente. Pero qué tal pues una muestra Claro, ahora. a ver, déjame sacar aquí el libro. En realidad la estructura el libro tiene dos epígrafes, uno de T.S. Eliot, que dice, el mundo entero es nuestro hospital, y otro de Héctor Viel Temperley, que dice, voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo. Y parte de la estructura del libro es intercalo poemas con prosa poética, con prosas, ¿no? Entonces voy a leer parte de un par de poemas y un par de prosa. 1. Le tomo la mano a mi enfermo para saber que sigo vivo. Ha muerto unos instantes después de que mis manos buscaran despertar su sangre. Oscuras turbulencias revolvían su pecho. Su vida coagulada detenía el oxígeno. No funcionó. Su corazón ya no podía hablar. Tartamudeaba. Dentro de las costillas un ritmo incompatible, atropellado, un código sin traducción. Le tomo la mano a mi enfermo sin que los otros miren. El monitor de pulso sigue chillando con su alarma. Una enfermera lo apaga. Silencio. La vida inicia en rojo, la oscuridad abriendo su acueducto. El líquido amniótico se derrama entre las piernas y el útero empuja al nuevo ser. La vida comienza con ese exilio. Tomas al bebé en tus manos, está sucio. Tus guantes se manchan con la sangre de la madre. Luego de los gritos, un breve silencio. Aunque puede ser largo, puede durar toda la vida el silencio. Callarnos antes de poder llorar a todo pulmón.
Y por último, permítame, aquí está. 15. Su nieta la encontró en el baño, sentada en su propia oscuridad. La sombra de su mente le ha desordenado las palabras. ¿Dónde soy? ¿Quién estoy? Preguntas que se hacen cada vez más urgentes. Con tijeras le quitamos la ropa. Ella cubre su vulva con las manos. Su intimidad cae a gajos, a rasgaduras. Ella dice que no, pero es preciso. No, no, repite. Recaudamos signos y hematomas. No, le quitamos las manos. No, la despojamos de todo. No, grita. Ella no sabe dónde está, pero sí quiénes somos nosotros, los enfermos. Gracias, Orlando. ¿Habrá posibilidad de uno más, solamente uno más? Solamente uno más. Sí, solo Es que uno. estos son los que se publicaron ya en el periódico, pero no Sé que sé te, si sé que te deba. estamos pidiendo algo. Bueno, no, olvídalo. Sigamos la conversación entonces. No sé si deba, chicos. Mira, léelo. Si más tarde decides o te dicen que no puedes, pues ya lo dices Lo de la quitamos. edición. Bueno, a ver, deja ver. No sé cuál es. Es que, fíjate que en la página del 9 han estado compartiendo este, como pequeños fragmentos, ¿no? Pero Oye, pero no el entonces poema completo. podrías leer algo de Epicedio, que también tiene relación con el tema de la mesa, que en realidad es como parte de cuidado, cuerpo y el cuerpo textual, ¿no? Ah, claro, claro. Sí, Eso me estaría late muy bien, también. ¿no? Sí, sí, Claro, sí. claro. A ver. Que tengo un desorden aquí en la mesa. Acabo de comprar libros imprudentemente. Ay, mira, me compré este, está bien bello. Ay, Ah, bueno, sí, esa. Sí. sí, está muy bueno. Oye, oye. Em, bueno, voy a leer también un par de poemas de Epicedio al Padre, que es mi primer libro. Es un libro con el que gané el premio de poesía Alejandro Aura en un lejano 2017, en un arcaico prepandémico 2017. Porque creo que también tiene, pues, como dices, tiene relación con esta charla, ¿no? Sobre el cuerpo y sobre estas violencias del cuerpo. Em, a ver. Recuerdo la primera vez que mi padre se orinó en la cama. Un aroma de hierbas y vinagre se agazapaba en el cuarto. No quería que lo bañara. No podía. No había forma. ¿Cómo dejarse desnudar por su hijo maricón? Su hijo, que deseaba los cuerpos de los muchachos en las canchas de fútbol y las piscinas, que sentía placer adivinando la apretada hinchazón de las braguetas. ¿Cómo dejarlo acercarse a él sin sentir todos los cuerpos de los hombres tocados con lujuria, todas sus manos? ¿Cómo taparle los ojos al acoso y al temor? Lo dejé solo, sentado en la tina del baño. Cuando regresé me sorprendió verlo sin ropa. Se había desnudado. La piel formaba pliegues como en una cortina, como si ese traje, el traje de huesos que era mi padre, le quedara enorme. Solo sus costillas apretaban la piel desde adentro. Solo sus clavículas parecían romper su viejo cascarón, su pubis decolorado y triste.
Allí estaba el tallo oscuro de su glande, un molusco brotando de su pelvis. Su cuerpo, el cuerpo de mi padre, era el de un hombre que se estaba muriendo. El lunar de mi padre es redondo, puntual, exacto. Tiene la medida justa, el color preciso para resaltar sobre su glande como una sombra. Por eso, cuando veo la simetría de mi lunar, el paralelo opuesto de nuestros penes y el vigor perdido del suyo, cabizbajo, apuntando a la tierra que ya no podrá fecundar, me viene como un miedo que ha estado ahí, oculto entre cortinas de conciencia. Me parezco tanto a mi padre. He crecido para juntar la sombra de su vida con la mía, su abrumadora sombra, para encajar mi pie donde dejó su huella, como él hizo con su propio padre y su padre antes de él. Ahora esa estirpe acaba en mí. Esa hilera de dominó se detiene en la pared que mi forma de amar le opone. Y me viene ese miedo de quedarme huérfano de sus manos y de sus ojos, de ya no poder ser sangre con nadie y volverme un extranjero entre mi gente. Soy el hacha que sacude al árbol familiar. Soy la infección que lo carcome. Morirá debido a mí. Morirá conmigo. Hay muchos hilos conductores entre Episodio al Padre y Cuadernos de Patología Humana, pero también hay diferencias bien sustanciales, ¿no? Que tienen que ver con la manera en la que se está asumiendo desde la escritura la relación con el otro. Y es que en Episodio al Padre, por ejemplo, la relación con el otro es una relación familiar, directa, que desencadena una historia personal, ¿no? O sea, cuando el yo lírico está hablando de los cuidados al enfermo, al mismo tiempo está recordando su pasado con ese enfermo, ¿no? Está Claro, creo recordando que un pasado violento muchas veces, eh, pero en Cuadernos de Patología no hay realmente una historia con el enfermo. Es un extraño en realidad, ¿no? Pero no por ser extraño deja de ser justo un cuerpo doliente, un ser humano, un otro capaz de desencadenar la empatía, pues. claro. Sí, claro, digo, eh, justo creo que son como los temas que me parecen insoslayables para mí ahora en estos dos libros, ¿no? El tema del cuerpo, de la mente, de la muerte y la enfermedad. Y obviamente está permeado mucho por mi formación médica, supongo, pero creo que voy descubriendo, ¿no? Los temas que estoy visitando recurrentemente y pues quién sabe, tal vez el siguiente libro sea un libro infantil sobre ositos y, no sé, dragones, algo. Porque, porque Justo lo que también me iba a pregunto mucho eso, preguntar. ¿no? O sea, ¿oye? ¿Qué? Pero no, es justo lo que iba a preguntar sobre los nuevos proyectos de Orlando Mondragón. Pues sí, Pero bueno, claro, o sea, acá me encantaría, o sea, que me encantaría escribir para niños, ¿verdad? Pero es mucho más difícil. Sí, claro, o sea, no, creo que es algo insoslayable. Digo, cuando aprendes un oficio, una nueva profesión, también estás aprendiendo cierta visión del mundo, ¿no? Y esa visión del mundo se va encuadrando, se va haciendo, eh, cabe en eso que ya sabes y es imposible dejarlo de lado, al menos para mí en este momento. Porque también me ha preguntado, ¿no? ¿Cómo le haces para ser médico y poeta, ¿no? O sea, no es como que en la mañana sea Dr. Jekyll y en la noche sea Mr. Hyde y es cuando escribo poemas. No, son partes fundamentales pues, de mi propia esencia, vamos. No las puedo separar y pues la prueba ahí está en estos dos libros. pues muchísimas gracias por compartirnos no solo parte de tu proceso y de tu concepción de lo que es la poesía y lo que es en general el oficio de ser médico, sino por habernos hecho parte como de esto y de la lectura de tus poemas, ¿no? Estaremos muy pendientes de la publicación del libro, que me parece será por marzo del año que viene.
Así es. marzo, abril del año que viene. Y pues de nuevo muchas felicidades. Muchísimas gracias a quienes hicieron posible este espacio, esta conversación. Esperemos que haya sido de su interés y pues les mando mis mejores deseos de que estén bien, aún en medio de esta pandemia. Muchas gracias Eduardo. Yo los saludo también y los despido. Orlando, Ángel, creo que ha sido muy sustanciosa y muy ilustrativa sobre las dificultades de los trabajos del poeta. Dice Roberto Juarros que la poesía es el mayor realismo posible. Cuando ese realismo se enfrenta, se escarba, viendo tan de frente un tema tan complicado y tan difícil como la vulnerabilidad del cuerpo humano, nuestra condición mortal, el sufrimiento, el dolor físico. Ese realismo le exige al poeta, y creo que tu trabajo es una muestra de ello, le exige renunciar a otras posibilidades del canto, justamente para atenerse a esa realidad y dárnosla, no exenta de belleza, eso sí, en toda su amplitud. Así es que gracias por todo, por su conversación, por tu libro, Orlando, y por estas enseñanzas que a todos los que nos dedicamos a este oficio nos dan mucho en qué pensar. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Les mando un abrazo a los dos. Ángel, muchas gracias. Hasta luego. Gobierno de México.